10 de la mañana con 16 minutos y como habíamos anunciado con el amigo Walter, ahí vino otro Walter, Walter Ceballos, un histórico dirigente del radicalismo político, ex diputado nacional, que va a charlar con nosotros y vamos a charlar de todo. Muy buen día, Walter, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, Tocayo y Juan, gracias por invitarme, la verdad que los felicito por los estudios. Hace mucho tiempo que no venía por esta radio. Por esta radio. Y la verdad que es la radio del barrio, así que yo vivo acá muy cerca, en Salta y San Martín. Exactamente. Así que los felicito por lo que hacen y por seguir llevando adelante esta tarea indispensable, ¿no?, para la democracia, que es la difusión, el periodismo. El periodismo, la investigación, la difusión, el debate, la discusión de las ideas. Walter, qué necesario que es hablar hoy por hoy con la dirigencia política, teniendo en cuenta el cambio de paradigma que está teniendo este país con la irrupción de Javier Milei a nivel nacional, que usted justamente planteaba cuando llegó la casta, ¿no? La casta política. ¿Cómo siente un dirigente como tan con una trayectoria como la de usted, que le digan casta, por ejemplo? Bueno, a ver. Recién estábamos hablando de Rousseau. La India se organiza en castas. Sí. Y ha tenido debates alrededor de esa organización social, porque la organización de castas es una organización donde hay un ordenamiento social donde se le asigna a determinados sectores de la sociedad mayor relevancia, que puede ser intelectual, que puede ser económica, que puede ser política, a determinados sectores. Y hay otros sectores de menor relevancia que por no tener alternativa o por cuestiones culturales aceptan. Uh-huh. Bueno, yo creo que la política nunca puede ser considerada una casta, porque yo vengo de un partido que tiene dos pilares: el de la libertad, y la casta es incompatible con la libertad, y el de la igualdad de oportunidades. Y la concepción de casta es incompatible. Yo me defino como un político, una dedicación, porque tampoco la política es una profesión. Estar al servicio, ¿no? Estar al servicio de la sociedad. Yo creo que la política es inherente al servicio público. El origen de la palabra, de la política, es la ciencia de la interpretación de los problemas del pueblo y la rendición de cuentas a ese mismo pueblo, que circunstancialmente te puede permitir o no ocupar un lugar de administración del Estado, que son los gobiernos. Y ahí, en la forma republicana de gobierno, como tenemos los argentinos, definido en 1853, la Constitución Nacional, el artículo 1, dice: la nación argentina elige para su gobierno la forma representativa, o sea que no puede haber ningún representante que no nazca del voto popular. Quien da la representación es el pueblo, por eso el mandante es el pueblo, y por eso los elegidos son mandatarios de ese pueblo. Y hay veces que los elegidos se quieren convertir en mandamases, Walter, que es un concepto absolutamente antagónico con el mandatario. Usted, que es un histórico dirigente del radicalismo, nobleza obliga a preguntar qué pasó con el radicalismo, porque en un momento de la historia de este país, sí, que fue bipartidista, ¿no? ¿Era peronista o era radical, no? Antes de ser peronista o radical era conservador o radical. Conservador. ¿Qué pasó? Bueno, mi partido ha sido uno de los partidos más antiguos
de Argentina y uno de los más antiguos de Latinoamérica. Más antiguo que el peronismo. Sí, nosotros nacemos en 1890, el peronismo en 1945, Claro. mirá si hay 55 años de ventaja le llevamos los compañeros. Además nosotros nacemos de una revolución popular y el peronismo nace desde una secretaría de trabajo de un gobierno no democrático, el general Lonardi, de un gobierno de facto, ¿no? Y tenemos orígenes distintos. Nosotros tenemos una visión más liberal, fuertemente republicana y no corporativa. Y el peronismo, y además, como me decía el tocayo Walter antes de ingresar al estudio, el radicalismo es un partido democrático, horizontal, y toda la vida hemos tenido la democracia interna del radicalismo es muy intensa. A veces es tan intensa que termina conspirando contra nuestra propia efectividad electoral. El radicalismo ha tenido muchas divisiones a lo largo de estos 130 y pico de años que tenemos de existencia. Nació de un movimiento juvenil, el movimiento de la Unión Cívica de la Juventud, que fue una expresión revolucionaria no armada inicialmente, de jóvenes que inclusive lo apuraron a Alem, que era el líder de aquellos jóvenes. Alem venía del Partido Autonomista, por eso el radicalismo tiene una muy fuerte impronta también de defensa de las autonomías provinciales y municipales. Pero Alem era un autonomista con un fuerte anclaje en la libertad. A veces cuando uno lo lee a Alem, él tenía una pasión tal por el ejercicio de la libertad del ciudadano que hasta tenía frases que vos podías decir, che, está muy cerca del anarquismo. Sí. ¿Está bien? Pero lo que te quiero decir es que aquella conjunción de autonomía y libertad naciente en el radicalismo de la revolución de 1890, la revolución del 90 es una revolución en defensa de los derechos ciudadanos populares, porque en aquel momento no había ni siquiera voto popular, había voto selectivo. Los que votaban eran los mayores contribuyentes. Claro. Los que elegían a quién gobernaba eran los que más plata tenían. Y había, por supuesto que esto se corona después de 3 revoluciones armadas que lidera el doctor Hipólito Yrigoyen, se corona con la sanción de la ley del sufragio universal. La ley Sáenz Peña, porque Sáenz Peña era el presidente en ese momento. Pero en realidad esta fue una ley que el radicalismo le arranca a los conservadores para poder ir a una competencia de mayor transparencia de la que se tenía antes. Vaya a ser historia, ¿no? Muchísima historia el radicalismo. Pero esta es la historia de nuestro país también. Sí, tal cual, tal cual. Esta es la historia de nuestro país, Juan. Entonces, ¿qué pasó con el radicalismo? Bueno, el radicalismo fue un partido que tuvo, bueno, le ha dado 7 presidentes a la democracia argentina, o 7 presidencias. Porque si uno tiene en cuenta la historia reciente de este país, ¿no? Con la irrupción del kirchnerismo, ¿no? Que algunos amigos del peronismo a mí me dicen que es una deformación de su partido, una deformación de la política, y que terminó justamente absorbiendo a muchos líderes o a muchos políticos del radicalismo. No es nuevo. Perón también absorbió a muchos radicales. Uh-huh. En San Luis, por ejemplo, los 2 principales dirigentes radicales del año 40, de la década del 40, Víctor W. Endeiza y Ricardo Zavala Ortiz se fueron a la cruzada renovadora de la fórmula Perón-Quijano. Quijano venía del radicalismo. Ajá. Y el primer gobernador peronista de esta provincia, Víctor W. Endeiza, 1946,
venía del radicalismo, venía de ser un líder del radicalismo. Y muchos, la mayoría te diría, cuando uno lee la historia, la mayoría de los radicales de San Luis de aquel momento siguieron a sus dos principales líderes, que eran Víctor Dolbendeis y Ricardo Zavala Ortiz. Una minoría se resguardó en lo que fue la Unión Cívica Radical del Pueblo. Bueno, y el radicalismo y el que venía confrontando muy duramente con los conservadores, fundamentalmente, no nos olvidemos que el sufragio universal se logra en 1915 y en 1916 por primera vez la Argentina tiene un presidente radical, don Hipólito Yrigoyen, que después, en aquel momento era un solo mandato de 6 años. Después viene Marcelo Torcuato de Alvear, un gran presidente argentino, un presidente modernizador, un presidente de concepción integrada al mundo y a la América Latina de aquel entonces, y después vuelve don Hipólito Yrigoyen, y el régimen conservador decide destituirlo, con el accionar del general Uriburu, que era miembro del GOU, del Grupo de Oficiales Unidos, líder del GOU, que integraba también en ese entonces el teniente Juan Domingo Perón, sí, y que participa de la destitución del presidente Yrigoyen. Pero no estoy mirando la historia con ánimo... No, con revanchista ni mucho menos. De ninguna manera. Tratando de ninguna manera. Hacer un revisionismo histórico justamente para... Pero digo, lo que ese pasa radicalismo, hoy, que después también se dividió, que una parte, la mayoría estuvo en la abstención durante mucho tiempo, en 1955, cuando lo destituyen los mismos militares que lo habían ayudado a llegar al gobierno, al presidente Juan Domingo Perón, o una parte de esos militares que lo habían ayudado a llegar al gobierno, llevan adelante la masacre de Plaza de Mayo. Y en la masacre de Plaza de Mayo hubo muchos radicales que fueron a defender a ese pueblo que expresaba, o esa parte del pueblo argentino que expresaba su adhesión al presidente Perón para que no renunciara, a pesar de que muchos de ellos, como una vez me lo contó Jaroslavski, habían estado presos por el régimen peronista. ¿Aún así? Bueno, y fueron a defender porque entendíamos que, y entendemos, particularmente los radicales, que no hay otra soberanía más importante en democracia que la soberanía popular. Nadie puede ejercer un mandato de gobierno que no sea validado por la soberanía popular del voto. La democracia tiene problemas, por supuesto, como todos los sistemas de gobierno, pero hemos elegido que es el sistema que menos problemas tiene y donde el pueblo tiene la palabra última. Siempre el pueblo, cuando vota, hace una evaluación de lo que venía y hace una proyección de sus expectativas de futuro. Eso es el voto ciudadano. Y bueno, el kirchnerismo, como vos decís, ¿qué pasó con el radicalismo? El radicalismo sufrió en estos últimos tiempos, aunque hace ya 25 años, un hecho muy complejo en términos políticos, que fue la caída de nuestro gobierno en diciembre del 2001, presidido por un muy honesto y de una trayectoria impecable presidente, como fue el presidente Fernando de la Rúa, pero que el compromiso del contrato social que el presidente de la Rúa había firmado con la mayoría de los argentinos que le concedieron el derecho y el deber de ejercer la presidencia, el eje de ese compromiso era que el presidente de la Rúa iba a mantener la convertibilidad. Y ese compromiso que está inscrito en la Carta a los Argentinos, con entre paréntesis un peso igual a $1, ese compromiso fue el que convirtió en inviable en términos económicos y sociales nuestro gobierno del presidente de la Rúa.
Y nuestro gobierno cae y hay una crisis institucional, la crisis institucional del que se vayan todos. El motivo principal por el que cae nuestro gobierno es la caución de los plazos fijos, que ya había ocurrido en enero de 1990, siendo presidente el doctor Carlos Saúl Menem y siendo ministro de Economía el contador Herman González. Ya habían caucionado los plazos fijos. Y la salida de esa, que también tuvieron ahí otro pico de hiperinflación, no tan alto como el que habíamos tenido nosotros en el gobierno, en el final del gobierno del presidente Alfonsín, pero fue un pico que se resolvió caucionándole los ahorros de los bancos para generar reservas, para restringir la circulación de la moneda extranjera y restringir la circulación del dinero. Y después vino Cavallo, y Cavallo encontró que la manera de bajar la inflación era instaurar un sistema cerrado, un cepo total en términos monetarios, que un peso igual a un dólar. Y eso sirvió en la economía argentina, eso sirvió mucho a la consolidación de la política del presidente, la figura política del presidente Menem, y se financió fundamentalmente con la venta de un activo estatal que fueron las privatizaciones. Y ahí vino una gran cantidad de dólares, sí, como inversión extranjera, y con esos dólares, que significaba la venta de activos nacionales, se financió la convertibilidad. Fíjate vos, el presidente Menem, ayer estaba escuchando una columna de cómo la sociedad, a lo largo de la historia democrática o no democrática, se comporta en tolerancia o intolerancia a la corrupción. Y la verdad, lamentablemente, es que si la sociedad o la mayoría de la sociedad tiene sensación que le va bien económicamente en lo individual, le importa poco la corrupción pública. Y si le va mal, no solo le importa mucho, sino que puede ser motivo para cambiar aún a los gobiernos que esa mayoría social había elegido. Creo que estamos atravesando una situación muy cercana a estos segundos. Lo estoy escuchando, todo este análisis histórico que viene haciendo, muy, muy acertado, Walter. Hablamos de la libertad, hablamos de los principios, hablamos de la moral. Y de la igualdad de oportunidades. De la igualdad de oportunidades. De oportunidades. Para mí, el presidente Milei dice que eso es una defecio, que la justicia social es una defecio. Mira, Juan, yo te voy a contar mi historia. Yo soy hijo de un obrero ferroviario. De aquí en la ciudad de Villa Mercedes. De Justo Varac. Ah, Justo Varac. Sí. Nací en un hospital ferroviario en el año 1960 en Monte Comán, Mendoza. Porque mi madre era oriunda de allá. Nosotros ya vivíamos, mis padres ya vivían y mi hermana mayor ya vivían en Justo Varac desde el año 56. Me llevan a mí, en aquella época se decía que había que ir a tener familia a la casa de la madre. Entonces me llevan a mí y nací en ese hospital ferroviario de Monte Comán. Y no sé, 20 días hice mi vida. Justo ahora ha sido mi vida infantil, mi vida juvenil, mi vida política. Justo ahora es como mi lugar, mi lugar. Bueno, vine a Villa Mercedes a estudiar en 1980 y bueno, me enamoré de una mercedina y acá estoy con mis hijos. Bueno, ya mis hijos están grandes, pero lo que te quiero decir es,
A mí la igualdad de oportunidades me dio todo. La educación pública de calidad es igualdad de oportunidades. En nuestra querida y hermosa facultad. Desde el jardín de infantes. Desde el jardín de infantes. Yo vivía en una casa del ferrocarril. Viví en una casa del ferrocarril hasta que tenía 10 años. Te repito, mi viejo era ferroviario, mi mamá arrancó de modista y después empezó a vender. Después tuvo una tienda. Con el tiempo, mi vieja fue una gran emprendedora y una gran militante social. Por ahí el dirigente más conocido en el pueblo como radical era mi padre, pero yo siempre digo, la que tenía los votos era mi vieja, porque ella tenía una visión muy comprometida con lo social. Su mayor militancia te diría que era desde su concepción religiosa de la iglesia, pero ella tenía un gran compromiso con los sectores más vulnerables. Te estoy hablando de la década del 70, de principio de la década del 80. Mi madre era una luchadora contra la violencia de género. Era capaz de enfrentar a un hombre que le había pegado a su mujer de manera frontal. Bueno, hoy sería, no sé, la vieja se fue muy joven, pero ella tenía una impronta social muy grande. Y a mí, la educación pública, parte de la salud pública o la salud social del ferrocarril, a mí me salvaron la vida en el hospital que hoy es el Hospital de la Villa y era el hospital ferroviario. Cuando tenía 9 meses, había una enfermedad que se llamaba la toxicosis, me la contaron por supuesto, y que te producía una infección hepática muy fuerte y bueno, me salvaron la vida ahí por la infraestructura de lo que era la salud pública ferroviaria, la salud social del ferrocarril para sus empleados, y el doctor Ferrari, que era un pediatra, ya está fallecido, que había estado formándose en Estados Unidos y que vino con unos sueros especiales para todo esto, y bueno, y acá estamos charlando y hoy tengo 66 años, 65 años después. Entonces lo que te quiero decir es que nacemos con posiciones muy distintas frente a la carrera. Yo creo en el mérito, sí, pero si no hay igualdad de oportunidades, la meritocracia es elitismo. Claro. Esta cosa que cada uno logre lo que pueda, yo estoy de acuerdo en la medida que todos larguemos de la misma línea. Porque si hay algunos que largan 250 metros adelante y hay otros que largan 1 kilómetro atrás, la carrera no es igualitaria, no es meritocrática. Ahí la casta larga primero. Bueno, entonces ahí estamos hablando de las castas del privilegio, que me preocupa mucho más que los que hacemos política. Yo entiendo que la política está desprestigiada, yo entiendo que hemos hecho cosas de mucho chanterío para que la sociedad descrea de la política, pero repito, la democracia hasta ahora no se conoce en el mundo una forma de validación popular y de forma de gobierno mejor que la democracia. Hay elementos de democracia directa, de semidirecta. Yo creo que hay que mejorar la participación popular en las tomas de decisiones de lo público. Yo creo que hay que mejorar mucho el control público sobre cómo se administran los recursos del Estado para que la sociedad esté informada y para despejar dudas o para detectar corruptos. Que en una sociedad no somos todos buenos. Hay buenos, regulares y malos. Walter, ¿qué piensa usted de la boleta única, por ejemplo? Ya que estamos hablando de igualdad de oportunidades. Yo estoy de acuerdo. Creo que hay que avanzar a la boleta única electrónica. Estoy de acuerdo con la boleta única. No estoy de acuerdo con la boleta única que tenemos en San Luis, que es una boleta única con un botón de lista completa. Porque creo que esto tiene una tendencia o tiene un riesgo
que es que en la democracia argentina, si vos haces una encuesta por una cuestión de omnipresencia, en Villa Mercedes, la gente conoce más al intendente que a los concejales. Sí, hoy el Consejo Deliberante pasa prácticamente desapercibido. Bueno, pero en general, siempre se conoce más los ejecutivos que los legislativos. Y se conocen más los legislativos porque son diversos, porque tienen debate, porque tienen posiciones públicas, que los judiciales. Y son los tres poderes del Estado. Y acá hay que buscar un equilibrio de este trípode. Y entonces, ¿qué creo? Que hay una tendencia a la personalización. ¿Está bien? Mirá, en el 83, vos sos bastante más chico que hoy, que yo. En el 83 yo voté por primera vez, tenía 23 años. Empecé a hacer política a los 13, pero voté por primera vez a los 23. La boleta, por cada cuerpo, venía perforada entre cuerpo y cuerpo. Vos tenías electores a presidente, porque en aquel momento no se votaba de manera directa a presidente, electores a presidente, diputados nacionales, porque los senadores nacionales no se votaban hasta la reforma del 94, diputados nacionales, gobernador, diputados provinciales, porque no había senadores provinciales en el 83 en San Luis, intendente, concejales, porque tampoco había tribunales de cuentas municipales. Y venía perforada entre cuerpo y cuerpo. Y nosotros salíamos a distribuir la boleta, porque la gente mayoritariamente llevaba el voto de la casa, y tenías que tener cuidado para que la boleta no se te cortara algún cuerpo, normalmente lo de los extremos. Claro. Porque vos la doblabas y después a veces la entregaba y te quedaba un cuerpo en la bolsa de nylon donde nosotros llevábamos los votos para ir a hacer el casa por casa. ¿Por qué era aquello? Porque se respetaba mucho la selección del ciudadano. Se le daba valor a que el ciudadano pudiera votar un cuerpo de un partido, otro de otro partido y otro de otro partido. La boleta única papel ahorra mucho. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no tienen que imprimir los votos, que son muy caros y que tienen un impacto ambiental muy alto. Eso, hay una boleta única que le imprime el Estado. Ahora, el botón de arrastre es para que la gente diga, che, a ver, se vota presidente, entonces yo voto la boleta del presidente A, y ni sé quién viene atrás. Y nosotros seguimos teniendo todavía un sistema de representaciones legislativas de lista completa. Y entonces la gente por ahí vota a un cargo ejecutivo y la lista del ejecutivo que va con él. ¿Y esto qué es lo que trae? Trae un concepto que el único poder que pareciera ser que hay que tener en cuenta es el poder ejecutivo. Y yo creo que está bien que centremos mucho análisis en el poder ejecutivo. Pero también hay que saber que el Poder Ejecutivo, en la nación, en la provincia, en el municipio, maneja el 80% de los recursos públicos. Claro. Y entonces ahí hay un sistema que se llama el check and balance, el balanceo y el chequeo de los poderes. Si es el que más plata maneja, es el que más hay que controlar. Hay que controlarlo en una doble velocidad. Hay que controlarlo cuando está gastando para saber cuánto recauda, cómo invierte lo que recauda. La transparencia. ¿Qué compra? La transparencia, que es el pilar de la integridad. Totalmente. ¿Cómo compra? ¿Por qué le compra a Walter y no le compra a Juan? ¿Hay alguna incompatibilidad por amistad, por cercanía, por intereses, para que le compren a Walter y no le compren a Juan? Una cosa que ustedes viven a diario, el manejo de la pauta publicitaria. No puede ser que se maneje con la discrecionalidad con que se maneja. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es porque de última termina siendo también una herramienta de sometimiento de opinión.
Y la democracia tiene que escuchar a todas las voces, aún a las que están equivocadas. Y los funcionarios, la Constitución de San Luis, mira, yo fui constituyente en el 86. Justamente eso le iba a preguntar Pero te recién, voy a decir la una reforma cosa. constitucional. Una cosa, en el 86 se puso un artículo que dice que los funcionarios de la provincia y de los municipios en San Luis, ante una acusación de corrupción, están obligados a vindicarse judicialmente. Hoy por hoy, por ejemplo, hay que luchar por la ficha limpia, ¿no? Estoy de acuerdo, pero mirá, te estoy hablando de 1986. ¿Qué es la vindicación judicial? Voy a decir, Ceballos, cuando fue diputado, o cuando fue secretario de Estado, o cualquier cargo, yo lo acuso a Ceballos de cometer tal acto de corrupción, o de falta de rendición de cuentas, o de falta de transparencia, o de esto, de aquello. Según nuestra Constitución vigente, Ceballos está obligado a ir a decirle a un juez: señor juez, he sido denunciado por esto, Juan me denunció por esto. Acá traigo la prueba de lo que dice Juan, acá está, me vengo a poner a disposición. El juez está obligado a investigarme. Se invierte la carga de la prueba. Yo, en vez de decir que soy inocente, tengo que demostrar en un proceso de investigación judicial que lo soy. Y no puedo hacer nada contra Juan, salvo que Juan haya producido una intencional falacia de denuncia. La denuncia falaz está. Ahora, si Juan recibió algo y lo procesó, y en base a eso tuvo una opinión, yo estoy obligado a vindicarme. Bueno, ¿sabes cuántos políticos de San Luis hemos ido a la justicia a vindicarnos? De 1986 hasta ahora, casi 40 años. 1987 se sancionó. 4. Nada más. Yo entre esos 4. Yo entre esos 4 siendo diputado provincial. En mi último mandato de diputado provincial. Bueno, estas cosas hay que ponerlas en conocimiento de la sociedad. La sociedad tiene demasiados problemas, sobre todo por estos tiempos. Y hemos tenido yo creo, y me preocupa mucho, una retrocesión, Walter, en la instrucción cívica ciudadana. Yo lo crucé muchísimas veces en los pasillos de la universidad. Éramos tan jóvenes. Éramos jóvenes. Cuando yo era estudiante, usted ya era un dirigente experimentado. Estaba ahí, estaban los chicos de Franja Morada, recuerdo. Sí. Últimamente yo veo los videos, veo lo que pasa en distintas universidades de nuestro país, teniendo en cuenta que Franja Morada siempre fue la oposición, Franja Morada siempre fue esa fuerza política que controlaba las universidades, que tenía los centros de estudiantes en las universidades, y hoy por hoy el nivel de violencia política que se vive en distintas instituciones, en distintas universidades de nuestro país es tremendo. Es tremendo el nivel de violencia, Juan. Sí. Es tremendo el nivel de violencia en todos lados. Yo les contaba fuera de la nota que Raúl Alfonsín, para mí, el máximo líder, yo tengo una admiración y agradecimiento a la política, a la visión, a la acción, a la conducta política del doctor Raúl Alfonsín. Él decía siempre, hablando de lo que nos había pasado, los desencuentros de los argentinos, él decía siempre: la política tiene que ser docencia. Quienes hacemos política, estemos o no estemos en cargo, yo no estoy en ningún cargo público hoy, pero la política es docencia. Totalmente. Y él tenía otra frase: ¿la política es diálogo o es violencia? Y yo he cometido errores de pasión de juventud, porque yo tuve, por beneficio de mi partido, oportunidades siendo muy joven. Yo fui convencional constituyente electo a los 25 años.
y diputado provincial electo a los 26 años. Y diputado nacional a los 31, digamos. Y siempre, y eso, todo eso se lo debo a la Unión Cívica Radical. Todo se lo debo a la Unión Cívica Radical. Y vos me preguntabas, ¿qué pasó con el radicalismo? Bueno, yo creo que, yo te diría, ¿qué pasó con la política? La caída del gobierno del presidente de la Rúa, y permitime ir un paso atrás, generó en esta Argentina originalmente el que se vayan todos, como consecuencia una demanda de orden por encima de la deliberación. La supuesta debilidad que se le adjudicaba en términos políticos al presidente de la Rúa, que te repito, yo creo que el problema, la caída del gobierno del presidente de la Rúa se debió al hecho de continuar con la ley de convertibilidad, que era infinanciable. Algún día después te cuento las historias de adentro que me tocó vivir con eso. Pero lo que te quiero decir es, a partir de ahí, ¿qué se habilitó? La necesidad de poner orden. Y para poner orden había que volver a fortalecer la figura del líder. Y ahí nace, yo creo que la figura del entonces gobernador y después presidente Néstor Kirchner. Y ahí se empieza a cultivar nuevamente, como en la década del 70 se había hecho, un lenguaje de antinomia. Entonces, esta lógica de los que están conmigo son el pueblo, los que se oponen son el antipueblo, los que están conmigo son los buenos, los que se oponen son los malos, los que están conmigo son los patriotas, los que están en contra son los antipatria, los vendepatria. Y se rompieron los puentes del diálogo. ¿Por qué? Porque volvimos a los conceptos de la imposición. ¿Está bien? Entonces, digo, tenemos que restituir los diálogos. Y los diálogos se restituyen hablando con los que piensan diferente. Que es donde justamente la raíz de la construcción, ¿no? Me puedo poner de acuerdo. Seguro que con quien piensa diferente yo no me voy a poder poner de acuerdo en todo. Pero algo constructivo puede salir. Pero tiene que haber comunes denominadores. Totalmente. San Luis está necesitando comunes denominadores. La situación económica de San Luis, desde el año 2013 para acá viene cayendo, y en los últimos 2 años hemos caído en nivel de actividad económica, hemos caído en nivel de empleo privado, hemos caído en ingresos promedios. Y bueno, y no vamos a volver a tener una turbina de impulsión como fue la promoción industrial, no la vamos a volver a tener. Por eso yo ahora estoy empeñado, con mucho gusto. Nosotros tenemos una fundación que armamos en el año 1988-89, que es una fundación de estudio con la que nos dedicamos a tratar de ver qué está pasando con la economía, qué pasa con el empleo, qué pasa con la pobreza, qué pasa con la indigencia, qué pasa con la competitividad económica, qué pasa con la competitividad económica de los productos que se fabrican en San Luis, sean agropecuarios, sean industriales, qué pasa con los costos logísticos de lo que consumimos en San Luis y de lo que vendemos de San Luis para el resto del país o para el resto del mundo. ¿Y qué le dicen los datos a la fundación? Y los datos son los datos públicos. Te voy a hacer un resumen de los últimos 15 años. En el año 2010, en San Luis éramos 432.000 habitantes. Teníamos un Producto Bruto Geográfico, que es el tamaño de toda la economía de San Luis, lo público, lo privado, lo que se produce, lo que se presta como servicio, lo que se comercializa, en aquel momento alrededor de 7.000 millones de dólares. Y teníamos 63.400 empleos privados registrados en relación de dependencia. Dentro de esos 63.400, 21.300 eran del sector industrial. Teníamos un parque industrial impresionante. 2010. 2025. 547.
547.000, seremos 550.000 habitantes. Poner 547.000, censo del 2022. Producto Bruto Geográfico estimado por la CEPAL, el Centro de Estudios para América Latina, el Centro de Estudios Económicos para América Latina. 6.000 millones de dólares. Se achicó en 1.000 millones de dólares en 15 años. La economía de los sanluiseños se achicó en 1.000 millones. Empleo privado registrado en relación de dependencia a diciembre del 2025, que ahora se ha caído un poco más, 51.300 empleos privados registrados. Perdimos 12.100 puestos de trabajo privados registrados. Salario promedio, acá entran públicos, privados, registrados, no registrados, no ingresos, salario. Salario. En el 2010 nosotros estábamos 7-8% por encima del salario promedio nacional. En el 2025 estamos 6% por debajo del salario promedio nacional. 6%. O sea, cambiamos entre 2 y 13 puntos, caímos. Y no tenemos más promoción, no tenemos más desgravación impositiva. ¿Y cómo vamos a salir de esto? ¿Qué es lo que hemos decidido de la Fundación? Nos cansamos de hacer estudios para dar malas noticias. Y nos pusimos a hacer dos cosas. Primero, y te cuento, en el 2025, a diciembre del 2025, los empleos industriales de aquellos 21.500 habían caído a 16.000. O sea, de los 12.000 que perdimos, 12.100, 5.500 lo perdimos en la industria, que tiene un efecto multiplicador. Por cada puesto de trabajo en el sector industrial, vos tenés aproximadamente entre 1 y 1,5 en los otros sectores de la economía, como pueden ser los servicios o como puede ser el comercio. Y además la industria sigue siendo en la economía de San Luis el sector de mejor salario relativo, porque tiene mejor salario relativo el industrial que el comercio, que los servicios, que el sector agropecuario. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hicimos un trabajo que lo presentamos con la Fundación en noviembre del año pasado, porque empezamos a medir cuánto era el impacto de la economía digital en el empleo de la industria, la manufactura. Y llegamos a que la economía digital se ha acelerado mucho en los últimos 3 años, 4 años. ¿Qué es la economía digital? Es la automatización, es la robótica, es la inteligencia artificial, es el Internet de las cosas, es esto que avanza terriblemente. Mirá, en 20 años que demoró en avanzar Internet en el mundo, la economía digital o la digitalización de procesos ha avanzado lo mismo que avanzó el Internet en 20 años, ha avanzado la digitalización de procesos en aproximadamente los últimos 3. Y el avance de los próximos 4 o 5 va a ser de mayor velocidad aún, de mayor velocidad. Entonces tenemos que adaptar. Bueno, a raíz de eso dijimos, ¿por qué no nos ponemos a trabajar a ver de qué va a vivir San Luis en el año 2040? ¿De qué va a vivir mi nieto David, que tiene 5 años? ¿Cómo se va proyectando la realidad que tenemos en este momento? Es que los cambios, mira, maná no llueve del cielo. No. Eso puede ser un dogma de fe, pero el bienestar se construye. Y en la construcción del bienestar de los sanluiseños todos tenemos grados de responsabilidad. Para mí, los que más grado de responsabilidad tenemos somos los que hemos tenido o tienen hoy responsabilidades públicas. No únicos, pero
a quienes se nos ha conferido o se les ha conferido actualmente la responsabilidad de dirigir los destinos de la provincia, de un municipio, de ser legislador, de ser juez, que también es un servicio público, de ser gobernador, de ser intendente, tenemos que ponerlo a pensar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho, Juan? Hemos puesto en marcha un trabajo desde la Fundación que se llama Diálogos para el Progreso. ¿Y en qué estamos? Le estamos pidiendo una opinión a los que han sido gobernadores o al actual gobernador de la provincia, a los que hemos sido legisladores nacionales, me excluyo yo porque a mí me toca coordinar esto, o son legisladores nacionales en ejercicio, a los que han sido presidentes de la Cámara de Diputados y vicegobernadores, como presidente de la Cámara de Senadores, desde que existe vicegobernador existe Senado, y a los que han sido presidentes del Superior Tribunal de Justicia y a los que han sido intendentes de las 10 localidades de mayor población, porque no podemos llegar a los 65, no nos dé el tiempo. ¿Por qué no nos dé el tiempo? Porque ahora te cuento. Después estamos consultando a los sectores económicos del sector privado, al agro, a la industria, al comercio, a los servicios. Estamos consultando a los representantes de los trabajadores, a la CGT San Luis. No lo hemos terminado, hemos empezado la semana pasada. Queremos consultar a lo que se llama la academia o los investigadores. Hay mucho. San Luis tiene un recurso humano académico de investigación de relevancia mundial. Nosotros tenemos puntanos y puntanas que son referentes del conocimiento en los institutos más avanzados de investigación y que están con nosotros, que conviven con nosotros en distintas áreas, en el área de la química, de la física, de la matemática, de la educación, de las ciencias sociales. San Luis es una de las provincias argentinas que tiene la mayor cantidad de estudiantes universitarios por cantidad de habitantes del país. Tenemos el beneficio de contar con 3 universidades nacionales en una provincia mediana chica. No hay ninguna otra provincia argentina de 547 o 550.000 habitantes que tenga 3 universidades nacionales. Tenemos una universidad provincial, tenemos una universidad de oficios que también es provincial. Bueno, todo ese, ¿qué es toda esa? Son dineros públicos invertidos en la educación superior. Y por lo tanto tenemos que ir a buscar de qué manera ese conocimiento que financió el pueblo con sus impuestos puede volver en un proyecto de desarrollo que tal vez yo no vea, pero no se hace un proyecto, un nuevo. Mira, la ley de promoción industrial se sancionó en el gobierno peronista con el presidente Perón todavía vivo en 1973, la 22021. Se empezó a implementar en los 80. En el 83, 82, 83. Antes, 81, por parte del gobierno militar. ¿Sí? En aquel momento, los proyectos los tenían que autorizar en la nación. Viene el presidente Alfonsín en el 83. Esa ley que beneficiaba a San Luis, Catamarca y La Rioja, que fue una compensación de nuestro aporte de hombres a la campaña libertadora del general San Martín. Este fue el fundamento de la ley de promoción industrial para San Luis, para Catamarca y para La Rioja, que después se amplió a San Juan. Esa ley vencía en febrero de 1985 y el presidente Alfonsín decidió postergarla por 10 años y transferirle
el poder de aplicación, la autoridad de aplicación y el poder de policía a las provincias. A 4 provincias de las cuales ninguna estaba gobernada por el radicalismo. En 1985 no era gobernador, no era radical Adolfo Rodríguez Sanz San Luis, no lo ha sido, no lo va a ser nunca. No era radical Carlos Saúl Menem, que gobernaba La Rioja. No era radical Vicente Leone de Sadi, que gobernaba Catamarca. Y no era radical, ¿cómo que se llamaba el bloquista que gobernaba? No me voy a acordar, ya me voy a acordar. El bloquista que gobernaba San Juan en 1980. Ninguna de las 4. Y Alfonsín tenía una visión federal. Alfonsín tenía el gran desafío. Alfonsín tenía un desafío. Él decía, para que se afiance la democracia, tenemos que lograr que se afiance la democracia en América Latina. Por eso tenía un compromiso muy grande. Y tenemos que afianzar el bienestar en el interior del país. Afianzar justamente el bienestar por sobre lo ideológico. Pero por supuesto, pero yo no comparto ninguna ideología, las hay, que crean. Yo nunca creí en la teoría del derrame, porque además no ha funcionado en ningún lugar del mundo. La teoría del derrame, aquella que se enunció por acá, por la década del 90, que ahora se empiezan a rememorar, es una teoría que dice, no, hay que llenar la copa arriba, agregarle, que un día esa riqueza va a desbordar y entonces va a llegar a la base de la copa. Bueno, ¿qué pasa? Pareciera ser que la copa se va estirando, ves, como si fuera de plástico y nunca derrama nada, y cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Eso no es desarrollo, eso es crecimiento. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy tenemos crecimiento con el petróleo, con la minería, con los sectores financieros. El agro, que este año va a tener una cosecha extraordinaria. Pero eso, primero, los recursos naturales están concentrados en áreas geográficas poco pobladas y dan poco empleo en relación. Porque hay una nota que yo siempre recomiendo. Hay una nota en La Nación de ayer de un economista que a mí me encantó, que dice, con la producción primaria no alcanza para 50 millones de argentinos, nosotros necesitamos agregar valor. ¿Y dónde se agrega valor? Se agrega valor en la innovación, en la ciencia, en la técnica aplicada a la industria, se agrega valor en el emprendedurismo, se agrega valor, hay que agregar valor, hay que conseguir crecer en la riqueza, pero también mejorar la distribución de oportunidades. ¿Cómo ve la adhesión de la provincia al RIGI, por ejemplo? Y yo estoy de acuerdo, porque cualquier oportunidad de grabación impositiva. El RIGI, primero, que una de... Hello, Moto.
15 veces más de acumulación de agua, de manera natural. Entonces, bueno, pero también cualquier actividad que hagamos los seres humanos es una actividad que va a alterar. ¿Cómo andamos con...? Yo me río porque hay chicos que dicen, no, minero, hijo de mala madre, pa, y te ponen unos celulares, ¿viste? Y adentro, ¿qué te crees? ¿De dónde te crees que se hacen los microprocesadores, las conexiones de plata, de oro, las pilas de litio? ¿De dónde vienen si no es de una extracción minera? Entonces digo, ¿de dónde viene el plástico si no es de... Ahora hay bioplásticos que vienen de... Pero mayoritariamente todavía el plástico se produce de los hidrocarburos. ¿De dónde vienen los fertilizantes? De los hidrocarburos. Bueno, tenemos que hacer compatible. Hay manera de hacer compatible el convertir al crecimiento en desarrollo. Y la gran diferencia es cómo se distribuye la riqueza y cómo se cuida el ambiente. Bueno, en esto estamos, Juan, en esto estamos de la Fundación. Queremos ver si en septiembre o octubre de este año presentamos la primera parte del trabajo. Va a ser un mapa de consensos de lo que todos estos entrevistados que aspiramos a tener, de manera individual y cerrada, porque ninguno sabe lo que cuenta el otro o lo que piense el otro de este tema, puedan haber coincidido. Yo creo que lo vamos a lograr, y después lo vamos a poner con una segunda parte, que es una propuesta de implementación para la provincia. Estamos pensando en el 2040 porque antes no se puede. Hay urgencias que hay que atender, sin duda. Totalmente. Pero no, repito, nadie va a hacer por San Luis lo que los puntanos y puntanas no estemos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Y yo ya estoy en la curva, yo estoy pensando más en mi nieto David que mi hijo. Ya hice lo que tenía que hacer por mi hijo. Evidentemente la vocación de servicio está. La vocación de servicio está. Es innata. Totalmente. Haciendo este estudio que cuando lo tenga nos va a visitar y nos va a contar. Pero con muchísimo gusto. Porque además lo vamos a poner a disposición de todos los poderes públicos, de todos los sectores de la economía, de todos los sectores del trabajo y de todos los sectores de la academia, que va a ser imperfecto, que hay que agregarle cosas. Pero son datos. Lo que yo quiero, el objetivo de la Fundación, no mío, es ver si podemos tender puentes de diálogo. Hemos cavado muchas zanjas en la Argentina y en San Luis del 2001 para acá. Yo he tenido antinomias, con los cuales hoy le estoy pidiendo audiencia. Antinomia muy profunda, diferencia muy profunda, y hoy le estoy pidiendo audiencia porque creo que tienen cosas para aportar a un mejor futuro de los sanluiseños. Es que usted, Walter, con toda la experiencia que tiene muchísimo que aportar, muchísimo. Queda evidenciado, hemos hablado de historia, hemos hablado de datos, hemos hablado de prácticamente todo, de toda una historia. Muy interesante esta entrevista. A mí me gusta que hablen, como ha hablado usted. A mí me gusta hablar. Y mi señora me dice, tenés que escuchar. Evelyn me dice, pará un poquito. Pues yo soy de escuchar. Dejá que te pregunten, pará, vos te hablas todo. Bueno, sí. No. A veces me hablo todo. No, pero lo vamos a seguir consultando, lo vamos a seguir invitando porque es lindo tener datos, es lindo tener una apreciación, es lindo tener parte de la historia también, ¿no? A la hora de analizar el presente hay que tener en cuenta lo que hemos vivido, lo que usted ha vivido como personalidad de la política. Nos ha dejado datos, nos ha dejado historia. La verdad que muy rico para mí, para este programa y para esta radio, contar con su participación. Te agradezco mucho los conceptos, mucho, y estoy a disposición. Además, está cerquita, acá en el barrio. Además me jubilé el año pasado, tenía ahí un acuerdo del Colegio de Auditores, yo trabajé en la Auditoría General de la Nación, empecé a hacer mis primeros trabajos en el 2009 como contratado. Mi primer trabajo en la Auditoría General de la Nación fue una auditoría para el programa de sueño compartido, el programa de construcción de vivienda
que que terminó llevó siendo- adelante sí, la Fundación de Padres de Plaza de Mayo y que terminó en un juicio un con escándalo. condenas, Sí. sí. A mí me tocó hacer ahí La auditoría. de costos. De costos y de avance de 3 complejos que se estaban haciendo en ese momento en la Argentina. Después, en el 2011 ya entré como trabajador temporario. Después pedí licencia, me vine a San Luis como diputado provincial 2011-2015. Después volví y después volví a pedir licencia para integrar el gabinete del presidente Macri como secretario de Estado de Logística y Asistencia Militar en Emergencia en el Ministerio de Defensa. Bueno, cuando salí de ahí en el 2017 que renuncié, me integré nuevamente a la auditoría. Y bueno, salió la ley base y la ley base prohibió todo tipo de prórroga de contrataciones en el Estado. Siguen manteniéndose en algunos ámbitos como las universidades, porque las universidades son autónomas, entonces ahí. Así que bueno, estoy entre ejercer la ingeniería en un tiempo muy complejo porque hay muy poca inversión en infraestructura, y cuando no hay inversión en infraestructura, los ingenieros tenemos poco trabajo. Bueno, nosotros lo vamos a tener como una fuente de consulta, Walter. Lo vamos a tener como una fuente de consulta para tratar muchos temas, porque es necesario justamente voces como la suya, como Le recién agradezco decía. nuevamente los conceptos y yo creo que hay que hablar, hay que difundir, y los periodistas tienen que investigar, los periodistas tienen que controlar. No hay democracia liberal republicana si no hay periodismo libre. Totalmente, totalmente. Y los gobernantes tienen que entender que las sospechas o se resuelven rindiendo cuentas o se profundizan en incredibilidades. Atento a eso. Atento a ese concepto. Gracias, Walter. Gracias a vos. Gracias. A ustedes por Nosotros la invitación. vamos a escuchar música y